Muy queridos amigos, muy buenas noches para todos. La Fundación Plinio Correa de Oliveira ha querido, o digamos, existe fundamentalmente para perpetuar la memoria de uno de los más grandes hombres del siglo XX, el profesor Plinio Correa de Oliveira. Nuestro conferencista invitado, el doctor José Antonio Ureta, es chileno de nacimiento y uno de los fundadores de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, organización que surgió a la luz aproximadamente un poco antes del año 70, antes del gobierno marxista de Salvador Allende, que fue truncado por el golpe de Pinochet y que, bueno, la historia pasó y hoy en día Chile es completamente diferente a los tiempos marxistas de Pinochet. La gran obra de Plinio Correa de Oliveira en el siglo XX fue la fundación de las entidades Tradición, Familia y Propiedad. Y fundamentalmente lo que el doctor Plinio nos enseñó y el legado que él dejó al mundo fue la denuncia de una gran crisis mundial que se iba a abatir sobre la civilización cristiana. El doctor Plinio previó la crisis espantosa de la Iglesia Católica, previó la crisis espantosa del capitalismo moderno, previó la crisis del mundo musulmán, que dentro de sus grandes convulsiones ahora pretende tocar las puertas del mundo europeo y destruir en Europa los restos que aún quedan de la civilización cristiana. El doctor Plinio Correa de Oliveira fue uno de los más grandes devotos de Nuestra Señora de Fátima e indiscutiblemente el más grande propagador del mensaje de Fátima en el mundo entero. No solo a través de su persona, sino a través de las sociedades de defensa de la tradición, familia y propiedad que creó en 40 o 50 países del mundo. Hoy, la crisis que tenemos delante de nosotros es de tales proporciones que uno prácticamente no puede creer todo lo que está pasando en el mundo. El aspecto más importante de esa crisis es lo que está aconteciendo al interior de la Iglesia Católica. Y ese es justamente el tema de la reunión que nos va a desarrollar el doctor José Antonio Ureta. Porque es la crisis de la institución más importante del universo, de la institución que recibió de la persona de nuestro Señor Jesucristo el legado de mantener y de difundir a lo largo de los siglos el mensaje de nuestro Señor a través de la única iglesia verdadera que es la Iglesia Católica. Y resulta que nosotros hoy en día, con honrosísimas excepciones, como la que tenemos hoy en día aquí con la presencia del Padre Achata, la Iglesia Católica está en el ojo del huracán por las grandes convulsiones que, sobre todo después del Concilio Vaticano II, penetraron dentro de la Iglesia. Uno de los aspectos, la familia. ¿Quién es la defensora a ultranza de la familia? Es la Iglesia. Porque la Iglesia hace que los niños, con el biberón que les da su madre, aprendan a respetar y aprendan a vivir los principios de la verdadera religión. Una vez que eso desapareció, tenemos la familia de hoy en día. La familia del aborto, la familia de la ideología de género que nos quieren imponer en todos los países del mundo, la familia del aborto, la familia atea, la familia disfuncional actual, en donde uno prácticamente ya puede afirmar que la familia no existe, no existe. Como consecuencia de esa crisis de la familia y de la educación, nosotros tenemos en todo Occidente una cantidad de crisis espantosas. Para comenzar por lo que nos toca de más cerca, la crisis de Colombia. Acabamos de pasar
un proceso que llaman de paz y que no es otra cosa sino una destrucción sistemática de las instituciones del país. Fue sometido a un plebiscito y Colombia dijo no, no aceptamos. Pero eso de nada sirvió, fue impuesto de todas maneras. Elegimos a un presidente hace poco que nos prometió una cantidad de cosas. No voy a entrar en los detalles porque no es el tema de la reunión, pero toda Colombia, al parecer, piensa que no las está cumpliendo. El día de las elecciones había otro tipo que era el candidato terrorista, que sí prometió unas cosas que está cumpliendo. El tipo dijo, voy a incendiar a Colombia. Lo está haciendo. Hoy tenemos una manifestación impresionante de esa promesa que él sí cumple, de incendiar a Colombia. No hay transporte, dificultades enormes, las ciudades en llamas. Hace una semana todos sabemos lo que pasó, casi queman vivos a unos policías, destruyeron buses y digamos, además de todo eso, destruyen los oleoductos, dinamitan los puentes, interceptan las carreteras, secuestran, matan. Todo lo que ya conocemos, eso no es nuevo, lo hemos vivido durante no sé cuántos años, había desaparecido temporalmente, está volviendo ahora. En Estados Unidos, ustedes saben la crisis tremenda que está viviendo Estados Unidos. Miles de personas llegan a la frontera y quieren pasar a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Son 4.000, pero mañana pueden ser 40.000 y pasado mañana pueden ser 400.000. ¿Quién va a solucionar ese problema? En África funcionó una sociedad colonial, digamos, a todo lo largo del siglo XX y en determinado momento se acabó. Los europeos se retiraron, dejaron a África en manos de dictaduras marxistas y de dictadores corruptos. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Países enteros, decenas de países, en una crisis espantosa, muriéndose de hambre, todos los medios de producción destruidos, la religión musulmana imponiéndose a sangre y fuego. ¿Y cuál es la alternativa de los africanos? Embarcarse e ir a Europa y tocar las puertas de Europa. ¿Y qué hace Europa si llegan 100 millones de musulmanes y de africanos? Nadie sabe qué va a hacer Europa, pero es otro factor de la crisis moderna. Y por último, la Iglesia. Se ha desatado en estos últimos meses una tormenta que es como un tsunami peor que todos los tsunamis físicos que ha habido en la historia de la humanidad. Y es que a través de las denuncias y de los escándalos recientes hemos visto otra iglesia, o mejor dicho, una anti-iglesia que ha penetrado a la iglesia verdadera y ha creado un movimiento homosexual impresionante, gigantesco, con ramificaciones enormes, y lo que para un católico era impensable, absurdo, imposible de acontecer, hoy en día es la noticia de todos los periódicos, que varios, muchos, no estoy afirmando que todos, en absoluto, muchos cardenales que hacen parte del sacro colegio que elige a los papas, resulta que son homosexuales. Resulta que en cada una de sus diócesis y arquidiócesis ha montado un sistema de selección de homosexuales para cantidades de orgías y de cosas completamente inaceptables en el momento en que toda esta crisis del mundo le quiere imponer a los católicos y a los no católicos también la aceptación del sistema de vida homosexual como una alternativa obligatoria para todos los hombres del planeta hoy en día. No es que la homosexualidad sea voluntaria, no, es que quiere ser impuesta, es obligatorio. El que no lo sea, el que no lo practique, el que no lo defienda, ese es el que se pone al margen de la ley. Y uno diría que eso lo hagan los ateos, los masones, los perversos, los guerrilleros, los bandidos, los asesinos. Vaya y venga, eso es lo de ellos.
pero que eso esté siendo impuesto en el mundo a través de los pastores de la Iglesia Católica es una cosa que un católico ve y no puede creerlo. Pero así no quiera creerlo, es la verdad. No es una cosa que yo me esté inventando, ni que ninguno de nosotros esté alucinando para llegar a una conclusión de esas. Es un problema que existe y que es hoy en día tal vez el epicentro de la crisis mundial. Y este es el tema que el doctor José Antonio Ureta quiere desarrollar para nosotros, porque eso implica el título de esta conferencia. ¿Qué es la educación de los niños? La educación no es tanto que venga un maestro y le diga a los niños esto o aquello. Eso es importante y hay que hacerlo. La educación es el ejemplo que el niño ve en sus padres y en sus mayores. Y si resulta que los padres de esos niños y los mayores de esos niños están involucrados en este mundo y en esta situación, pues ¿cuál es la educación de los niños? Es el fin de la sociedad, es el fin de la familia, es el fin de los tiempos. Es una crisis de tal magnitud que un hombre, dos hombres, tres hombres no pueden impedir que eso acontezca. Por eso la obra, y con eso yo termino, porque ustedes vinieron a escuchar al doctor Ureta y no a quien está aquí en el micrófono, esa fue la obra del doctor Pino Correa de Oliveira. Formar una institución que son el conjunto de organizaciones Tradición, Familia y Propiedad, que en Colombia, por una cantidad de razones que ustedes conocen, se llama Tradición y Acción, para que se aglutine en torno de ese estandarte a un grupo de personas que luchen por la defensa de los valores católicos, porque eso lo tenemos que hacer nosotros, los que somos verdaderamente católicos, hasta el último instante de la vida. Y es lo que estamos haciendo, y es el fruto, es el objetivo principal del trabajo que todos nosotros hacemos. Entonces, los dejo con el doctor José Antonio Ureta, que va a explicar de una manera mucho más amplia y seguramente mucho más clara y mucho más contundente todo lo que yo he enunciado en esta corta presentación. Entonces, con ustedes los dejo con el doctor José Antonio Ureta. En primer lugar, querría agradecer al Instituto Plinio Correa de Oliveira y a su fundador y presidente, el señor Julio Hurtado, por esta amable invitación, que me honra mucho venir a Colombia, que innegablemente hoy en día es, está destinada a ser la mayor potencia hispanofónica de América Latina, porque infelizmente México está en una decadencia muy grande y va a agravarse todavía más el 1 de diciembre cuando asuma Andrés Manuel López Obrador. En cuanto a Colombia, está creciendo y tiene un empuje que me impresionó. Es la primera vez que vengo a Colombia, que vengo a Bogotá, y yo sentí, bueno, Santiago chiquito, al lado de esta ciudad enorme, próspera y muy activa, ¿no? Creo que también es una honra porque ustedes en Colombia vencieron la guerra y tengo la esperanza de que venzan la paz, porque para las FARC la paz es la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? Y tengo certeza que así como rechazaron el falso plebiscito, van a rechazar también las componendas que quieran hacer. Les agradezco muy especialmente a ustedes haber venido, porque sé que la ciudad está vacía, está todo el mundo aterrorizado con los ambientes, de manera que ustedes ya son una demostración de que la verdadera Colombia católica resiste a la guerra revolucionaria que se mantiene sobre pretexto de paz. El tema que me han pedido para hablar es la reingeniería en la educación y las consecuencias que esto trae para la Iglesia. Quiero comenzar, quiero ver si esto se desligó, con un hecho muy interesante. En el año 2000, ¿se recuerdan que hubo
la disputa electoral entre George Bush y Al Gore. Y la disputa la ganó Bush por unos pocos votos. Eso llevó a la izquierda a reflexionar la causa de la derrota. Y un analista del New York Times dio la siguiente explicación. Los republicanos son conservadores. Los conservadores tienen familias numerosas. Nosotros los demócratas somos progresistas, liberales, y en realidad, ¿qué hicimos? Abortamos nuestro propio electorado. Ese es un dilema de todas estas fuerzas progresistas, porque efectivamente es lo que sucede. Y lo que los lleva entonces a educar a nuestros hijos. Porque todo el mundo sabe que la mayoría de las convicciones religiosas y políticas se reciben en casa. Ellos son cada vez menos porque justamente abortan, ¿no?, a los propios hijos. Entonces tienen que educar a los nuestros y robárnoslos, ¿no? Se suma a eso que la izquierda, la revolución, es una utopía, contraria al orden natural, contraria a la inocencia de los niños. Ningún niño nace revolucionario. Todos leen cuentos que tienen príncipes, princesas, hadas madrinas, inmediatamente creen en Dios. Entonces ellos tienen que deformar cada generación y crear lo que ellos llaman el hombre nuevo. Y por lo tanto eso exige evidentemente técnicas de educación, ¿no?, de corrupción intelectual y moral para hacer nuevos revolucionarios. Y eso se ha visto en el pasado ya, en la Revolución Francesa, por ejemplo. Maximiliano Robespierre propuso que los niños de los 5 a los 12 años debían ser retirados de sus padres para ser educados por el Estado en una educación obligatoria y única para todos. Y el principio que él daba es eso: el país tiene el derecho de criar a sus hijos. No puede confiar este depósito al orgullo de las familias ni a los prejuicios de los particulares, ¿no? Queremos que la educación sea común e igual para todos los franceses. No se trata de formar señoritos, sino ciudadanos. O sea, se ve claramente esa intención de la revolución de manipular las conciencias de los niños para crear el nuevo hombre. Lo mismo en la revolución comunista, y con un grado todavía mayor. En un famoso discurso de Lenin para el Partido Comunista, él declaró lo que está aquí: solo transformando radicalmente la enseñanza, la organización y la educación de la juventud, conseguiremos que el resultado de los esfuerzos de la joven generación sea la creación de una sociedad que no se parezca a la antigua, es decir, de la sociedad comunista. Hay que sustituir la antigua escuela libresca, la enseñanza memorista y el anterior adiestramiento autoritario por el arte de asimilar toda la suma de los conocimientos humanos, de modo que el comunismo sea algo pensado por ustedes mismos, ¿no? Ahí se ve también el programa educativo. Consiste justamente en eliminar el magisterio, en cuanto hay uno que sabe, que le enseña a otro que no sabe y que tiene que aprender, ¿no? Aquí supuestamente es basado en la mayéutica socrática, supuestamente hacer que cada uno redescubra lo que él tiene dentro de sí mismo, que es, si mal interpretado, una ilusión. Liadov, que era otro gran líder de la revolución soviética, él dice: ¿es posible educar al hombre colectivo en una familia individual? Respondemos categóricamente no. Un niño que piensa colectivamente solo puede ser criado en un ambiente colectivista. Cuanto antes se retira el niño de su madre y se le confía a una guardería, más nos aseguraremos de que esté sano, que no sea corrompido por la familia, ¿no? Que la familia evidentemente es la gran enemiga, la que reproduce, ¿no?, la mentalidad
que cree en las supersticiones, que acepta la autoridad, etcétera, etcétera. Aquí está. La, digamos, reingeniería educativa ha continuado estos últimos años. Quien la ha asumido es la ONU. Después de las conferencias del Cairo y de Pekín, asumió la ideología de género. Esa Lucy Gilbert y Paula Wexler, feministas, profesoras en Estados Unidos, escribieron ya en los años 60 o 70 qué es el género. Y es como dice ahí, aunque muchas personas creen que el hombre y la mujer son la expresión natural de un plan genético, el género es el producto de una cultura y el pensamiento humano, es una construcción social que crea la naturaleza real de cada individuo, ¿no? Esa es la ideología que nos quieren imponer, ¿no? Como dice esa figura, hay que a veces saber leer entre las líneas, quiere decir que aparentemente dentro de un hombre hay una mujer, dentro de la mujer hay un hombre, ¿no? Y cada uno asume lo que quiera. Alison Jagger, otra feminista, profesora en Estados Unidos. El fin de la familia biológica, miren lo que quieren, eliminar la familia. El fin de la familia biológica eliminará la represión sexual, la homosexualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones extramaritales ya no serán vistas como opciones alternativas, incluso las categorías intelectuales, homosexualidad, heterosexualidad, serán eliminadas. La institución, relaciones sexuales en que los hombres y mujeres juegan un papel bien definido, también desaparecerá. La humanidad finalmente podrá regresar a la sexualidad polimorfa y perversa que le es natural. Ese es el fondo doctrinario de aquellos que quieren imponernos la ideología de género, ¿no? Y quieren imponérsela a los chicos contra la voluntad de los padres. Para ello, digamos, es contra eso que tenemos que reaccionar como padres de familia, como movimientos de defensores de la familia, como movimientos defensores de la Iglesia. Evitar que la humanidad se transforme en polimorfa y perversa, como ellos quieren. Pero para poder defenderla tenemos que conocer las bases de la verdadera educación y cuáles son los derechos de los padres y de la Iglesia para la educación de los hijos. El documento magisterial bueno, eso es lo que nos quieren imponer, ¿no? El documento magisterial más completo, más claro y más conciso, ¿no?, al respecto de la educación es la encíclica Divini Ilius Magisteri del Papa Pío XI. Él la escribió en la época en que en Rusia vigoraba el comunismo, en Alemania vigoraba el nazismo, dos estados totalitarios que querían, evidentemente, ya habían asumido completamente toda la educación y exigió de la Iglesia, sobre todo en Alemania, ¿no?, reivindicar sus derechos y los derechos de los padres contra el totalitarismo. Y es efectivamente el documento magisterial que es más claro, más completo y más conciso, ¿no? Infelizmente, después del concilio, por esta idea que hay que aproximarse del mundo y de las nuevas tendencias, eso fue un poco aguado, ¿no? Pero aquí está la doctrina en toda su pureza, ¿no? Veamos un poco qué es lo que los papas enseñan sobre la educación. ¿Cuál es la definición? Consiste esencialmente en la formación del hombre tal cual debe ser y debe portarse en esta vida terrena para conseguir el fin sublime para el cual ha sido creado. Esa es no es apenas crear ingenieros, médicos, historiadores, técnicos, no, es llevar a los hombres al cielo, preparar a los niños para eso. No puede existir otra completa y perfecta educación que la educación cristiana. Esa es la única y verdadera.
que tiende en último análisis a asegurar el sumo bien, Dios, a las almas de los educandos y el máximo bienestar posible en esta tierra a la sociedad humana como consecuencia. ¿A quién pertenece la misión educadora? Bueno, de modo supereminente a la Iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo a los apóstoles: id y enseñad a todas las naciones. La Iglesia tiene la obligación de predicar, tiene la obligación de enseñar, y esa obligación le da un derecho. Y quien le dio ese derecho es Dios mismo. Por lo tanto, el primer derecho a educar es de la Iglesia, ¿no? En segundo lugar, porque la Iglesia, por el bautismo, engendra hijos. Y la madre no puede apenas engendrar los hijos, tiene que nutrirlos y educarlos. Y por lo tanto la Iglesia, en cuanto madre, tiene que darle la enseñanza y los sacramentos que nos dan la fuerza para poder seguir esos enseñamientos, esas enseñanzas, ¿no? Por tanto, ese también es un principio que lleva a la Iglesia, que le da a la Iglesia los derechos para educar, ¿no? Y dispone de todos los medios sobrenaturales para hacerlo. Y tercero, es que la enseñanza, como toda acción humana, tiene una relación de dependencia con el fin último del hombre, que es ir al cielo. Y por lo tanto debe respetar la ley divina. Y es la Iglesia la guardiana de la ley divina. Por lo tanto, ella tiene que vigilar que lo que está siendo enseñado corresponde con la verdad y con la ley de Dios. Entonces, por esos tres motivos, la Iglesia es, de manera supereminente, la primera educadora. La segunda es la familia. ¿Por qué? Porque Dios le comunica directamente a la familia la fecundidad, que es un principio de vida, y la autoridad, que es un principio de orden, ¿no? Y, por lo tanto, no basta apenas engendrar los hijos, es necesario educarlos, ¿no? Por lo tanto, ella recibe directamente de Dios la misión y por lo mismo el derecho de educar a la prole, que es un derecho irrenunciable. Los padres no pueden renunciar a ese derecho, y que, porque brota de una obligación, ellos tienen la obligación de educarlos, y porque tienen una obligación tienen el derecho correspondiente. Y es un derecho anterior a cualquier otro derecho de la sociedad o del Estado o de cualquier otra institución, ¿no? Y por tanto es un derecho inviolable. Eso es necesario tenerlo muy claro. Es realmente un derecho inviolable. Por lo tanto, es un principio no negociable para la Iglesia. No negociable. Un derecho que perdura todo el tiempo necesario hasta que los hijos puedan valerse por sí mismos. Por tanto, comienza ya desde la cuna y va hasta que los hijos ya son autónomos, ¿no? La existencia de cada ser humano no le ha sido dada por el Estado, sino por los padres. Por eso el Estado no tiene un derecho anterior al de la Iglesia, ¿no? La Iglesia de tal manera respeta los derechos de los padres de educar a sus hijos, que ella no bautiza a los hijos de los infieles sin la autorización de los padres. Hasta que ellos no sean adultos y pidan ellos mismos el bautismo, la Iglesia no los bautiza, ¿no? Imaginen la propia Iglesia, y lo que está en juego es la salvación externa de esos niños, que evidentemente van a recibir mucha más gracia si son bautizados y tienen la gracia santificante. Sin embargo, la Iglesia respeta el derecho de los padres y no los bautiza. Ese derecho, evidentemente, de los padres de educar no es un derecho arbitrario, ¿no? Que pueden educar como quieran, ¿no? Y no pueden abusar de los hijos ni nada, ¿no? ¿Y por qué? Porque está subordinado al fin último del hombre y de esos propios hijos, que es la salvación eterna, y también al respetar la ley natural y la ley divina, ¿no? Ahora, el tercero que, ¿no? Lo acabo de decir, el tercero que tiene la misión educadora es el Estado. El Estado tiene que velar por el bien común,
la educación del pueblo, evidentemente que es un factor de progreso espiritual y material, por lo tanto el Estado tiene el derecho de entrar en la educación. Pero es un derecho subsidiario que viene en auxilio a las familias. Evidentemente que la familia no puede tener, digamos así, enseñar un doctorado de química a sus propios hijos, porque los padres de repente son abogados, ¿no? Entonces el Estado es el que tiene medios de poder crear las universidades, la Iglesia también, de crear las universidades y dar esa educación. También un subsidiario cuando infelizmente los padres no cumplen con su deber. Si los padres no cumplen con su deber, el Estado puede entonces, ¿no? Normalmente en el pasado lo confiaba la Iglesia, ¿no? Actualmente lo puede hacer el propio Estado, pero en general lo hacen confiando a sus hijos a otras familias, porque los niños necesitan de una familia. Y también el Estado puede dar una formación específica con vistas al bien común. Lo primero, por ejemplo, es la formación militar, ¿no? El Estado tiene que tener defensa propia, puede convocar a los jóvenes a recibir la formación militar, ¿no? Para poder defender la patria, ¿no? Si no, el ejército no vale nada, ¿no? Y también una formación cívica, ¿no? Pero, repito, es un papel subsidiario. Es un absurdo lo que está aconteciendo. Por ejemplo, en Alemania se impuso educación sexual obligatoria. 5 familias protestantes se rechazaron mandar a los hijos al colegio durante las clases de educación sexual, fueron víctimas de un proceso penal, bueno, por sustraerlos de las clases. Los padres terminaron presos durante 2 meses más o menos por haber hecho esto. Los padres hicieron un proceso contra el Estado alemán que subió hasta la Corte Europea de los Derechos Humanos. La Corte Europea de los Derechos Humanos dictaminó que el Estado tiene una obligación de educar. ¿Por qué tiene una obligación de educar? Tiene el derecho de fijar los programas y por lo tanto de imponer esos programas a todos los chicos. Si los padres quieren dar una visión diferente, lo pueden hacer el domingo durante el almuerzo. Esa es, en definitiva, la resolución de la Corte Europea de los Derechos Humanos. Una completa violación de los derechos de los padres de educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones religiosas. Y es eso lo que está llegando a nuestros países, ¿no? De la misma manera. El Papa Pío XI dice de manera muy clara: ningún maestro público o privado tiene derecho educativo absoluto, sino participado, porque todo niño cristiano tiene estricto derecho a una enseñanza conforme a la doctrina de la Iglesia y le causaría una grave injuria todo lo que turbase su fe. No se le puede imponer una educación que sea contraria a la verdad católica. Y por eso que los padres tienen que reaccionar. Una cosa muy interesante también es el enfoque de Pío XI sobre el sujeto de la educación, los propios niños y adolescentes que son educados, ¿no? Contrariamente a la idea rusoniana, romántica, de que los niños son buenos, que tienen un potencial maravilloso, que basta apenas dejarles la iniciativa para que ellos desarrollen sus propias cualidades, que el profesor es más un alumno que un verdadero maestro, ¿no? El Papa dice no, el sujeto de la educación es el hombre caído de su estado originario, ¿no? Pero redimido por Cristo. Entonces tenemos los dos lados, ¿no? Los niños. Es necesario, por tanto, corregir las inclinaciones desordenadas y fomentar las tendencias buenas, lo que significa a veces usar la vara, ¿no? En la Biblia está dicho, el padre que no usa la vara con su hijo, lo odia, ¿no? Por tanto, la disciplina, ¿no? En el texto que leí de Lenin se quejaba de la educación autoritaria. Es necesaria, ¿no? Los niños nacen con
como con las consecuencias del pecado original, necesitan ser corregidos. Los adolescentes llega un momento, un periodo en que se rebelan un poco contra los padres. Los padres tienen que ejercer la autoridad para darle barreras claras que puedan, ¿no?, guiarlos en la vida. ¿Cómo se hace esto de corregir las inclinaciones desordenadas y fomentar las tendencias buenas, que sería como retirar las malezas y colocar abono en la buena semilla? Bueno, iluminando la razón con las verdades sobrenaturales y fortalecer la voluntad con la gracia divina, ¿no? Y eso, justamente, la Iglesia es la que tiene las mejores condiciones para hacerlo. Por lo tanto, es un absurdo la posición opuesta del naturalismo pedagógico. Y Pío XI dice: esos sistemas pedagógicos modernos que con diversos nombres sitúan el fundamento de la educación en una pretendida autonomía y libertad ilimitada del niño o del adolescente, o en la supresión de toda autoridad del educador, atribuyendo al niño un primado exclusivo en la iniciativa. Eso es un absurdo. En lugar de liberar, como ellos dicen, al niño, lo hacen en definitiva esclavo de su loco orgullo y de sus desordenadas pasiones, las cuales quedan justificadas como legítimas exigencias de una naturaleza que se proclama autónoma. Entonces, fomentar la revolución, en el fondo, en el alma de los niños, que, como dijo Pío XII, son como cera que es muy fácil modelar, ¿no?, en esa tierna edad. Dos aplicaciones pésimas de ese naturalismo pedagógico. El primero, la educación sexual, que el Papa la considera, en cuanto dispensada por las escuelas y las escuelas públicas, como una cosa temeraria, indiscriminada, incluso pública iniciación e instrucción preventiva en materia sexual, y lo que es peor todavía, que los expone prematuramente a las ocasiones de pecado. Precisamente porque niegan la existencia del pecado original, piensan, conforme a Freud, ¿no?, que al contrario es imposible contener la libido y por lo tanto darle plena evasión. No reconocen la nativa fragilidad de la naturaleza humana y olvidan una gran lección de la experiencia diaria. Esto es que en la juventud, más que en otra edad cualquiera, los pecados contra la castidad son efecto, no tanto de la ignorancia intelectual, cuanto de la debilidad de una voluntad expuesta a las ocasiones y no sostenida por los medios de la gracia divina, ¿no? Ahora, infelizmente, tenemos incluso en nuestras propias escuelas católicas cursos de educación sexual que son realmente naturalistas y que no hablan del sexto y el nono mandamiento, no hablan de la virtud de la castidad, no presentan el modelo de la virginidad, etc. Una pura explicación biológica, material, que tiene el inconveniente justamente de encender las pasiones. Entonces, en lugar de apagar el fuego, lo excitan. El segundo aspecto criticable de ese naturalismo pedagógico es la coeducación, la educación mixta, ¿no? Ya previendo en los años 30, ¿no?, lo que sería hoy toda esta ideología de género, en realidad, que se va imponiendo, que es indistinto ser hombre, mujer, ¿no? Pío XI decía que la coeducación identifica la legítima convivencia humana entre los sexos con una promiscuidad e igualdad de sexos totalmente niveladora, ¿no?, que es un absurdo, ¿no? Porque de hecho la naturaleza humana diversifica a los dos sexos y no presenta ningún dato que justifique la identidad completa en la educación de cada uno de ellos. Hay experiencias muy interesantes en Estados Unidos de escuelas que eran mixtas, que separaron, ¿no?, las chicas primero, y que tuvieron un tal éxito, ¿no?, académico, que a partir de ahí, fue en tiempos de George Bush hijo, autorizaron a las escuelas públicas a separarlos y darles una educación diferenciada.
Los dos sexos, dice el Papa, están llamados a completarse recíprocamente por su diversidad corporal y espiritual, la cual debe ser respetada y fomentada. Eso es todo contrario a la moda unisex de hoy día, que hace de hombres afeminados y mujeres masculinizadas. Y muy interesante, él da una alerta final, dice que con el progreso moderno hay nuevas ocasiones de perdición. Él cita en la época los cines, las radios, la literatura. Hoy día podríamos hablar de las redes sociales, ¿no?, de la internet, etcétera, que son hoy en día, en Francia al menos, la edad en que los chicos tienen acceso por primera vez, son confrontados a la pornografía, está en 9 años. En 9 años. Hay chicas que con 13 años hacen sexting, que se sacan fotografías desnudas para pasárselo a los compañeros de escuela, ¿no? O sea, estamos en una situación terrible, nuevas ocasiones de perdición. Pero, dice, de ahí no se sigue que la juventud tenga que vivir separada, ¿no?, de la sociedad, sino que hoy más que nunca la juventud debe estar armada y fortalecida cristianamente contra las seducciones y los errores del mundo. Vean que el mundo no es visto como, ¿no?, algo muy positivo que hay que seguir y hay que ayornarse según el mundo, ¿no? Al contrario, el mundo está dominado por el mal, ¿no?, y es necesario prevenirlo. Y ahí viene el papel de los padres de familia y de las escuelas católicas de formar a los niños y a los adolescentes para enfrentar al mundo. Y termina diciendo que los grandes modelos son los santos, que son justamente los que han alcanzado en un grado perfectísimo el ideal esencial de la educación cristiana. Para no alargar demasiado esto, no voy a citar otros documentos más recientes, pero que enseñan en realidad la misma doctrina. Por ejemplo, la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae de Juan Pablo II sobre la vocación de las universidades católicas, en la cual insiste que 4 características, ¿no?, deben tener las universidades católicas. Primero, deben ser de inspiración cristiana. Toda la reflexión que hacen deben hacerla a la luz de la fe. Deben tener fidelidad al mensaje evangélico cuando sacan sus conclusiones y estar al servicio de la Iglesia para la evangelización. ¿Cuántas universidades católicas hoy en día cumplen con esos requisitos? Infelizmente, ¿no? Y exige una coherencia de los profesores. Yo soy muy amigo de un joven profesor de Lovaina, ¿saben?, gran universidad, ¿no?, católica europea, el profesor Stéphane Mercier. Él se convirtió, era bautizado, pero relapsó, en un momento se convirtió, profesor de filosofía en la Universidad de Lovaina, y decidió, bueno, él tenía que mostrar que él se había convertido de alguna manera, organizó un curso para debatir con los alumnos la cuestión del aborto. Entonces le dijo, yo no les quiero imponer lo que yo pienso, yo quiero que ustedes reflexionen al respecto. Y le comenzó a levantar problemas filosóficos al respecto de la vida, ¿no? Bueno, él fue denunciado por el lobby LGBT por haber dado esa clase, se armó un inmenso, digamos así, vocerío mediático. La Universidad Católica de Lovaina lo suspendió, declaró que ese no era la posición de la universidad porque ella es respetuosa de las leyes de Bélgica que permiten el aborto y por lo tanto no se podía decir, como él había dicho en su clase, que el aborto es un crimen. Él estaba citando el Concilio Vaticano II, ¿no? Bueno, y él finalmente fue suspendido, después no le renovaron el contrato, ¿no?, y lo dejaron en la calle. Bueno, eso es lo que está pasando con profesores que son fieles en nuestras universidades dichas católicas. Bueno, otro documento interesante es el documento de la Congregación para la Educación Católica sobre la Escuela Católica en los umbrales del tercer milenio, que destaca una cosa interesante, que la escuela católica hoy día se encuentra con alumnos que rehúyen el esfuerzo, incapaces de sacrificio, inconstantes y carentes de modelos válidos,
a los que referirse, comenzando por los valores familiares, porque vienen en general de familias destruidas. Faltos de la más mínima formación religiosa y moral y que solo esperan de la escuela un diploma. Y con esa gente que ellos tienen que... Ahora, en ese momento, infelizmente, nuestras escuelas han lugar. Decir, no, nosotros vamos a afirmar nuestra identidad católica. Si no les gusta, váyase para otro. Si usted quiere apenas un diploma, vaya a buscar otro lado, ¿no? No, diluyen el mensaje para no perder los alumnos, porque si pierden los alumnos, pierden el financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. A respecto de la identidad de género, me gustaría citarles un texto muy interesante. Es una conferencia del año 2009 del cardenal Ennio Antonelli. En la época era presidente del Consejo Pontificio para la Familia, ¿no?, que el cardenal López Trujillo dirigió por muchos años, y que fue suprimido por el Papa Francisco, incorporado en un mega dicasterio. ¿Qué es lo que dice el cardenal Antonelli? Esto era una conferencia para obispos recién consagrados, a respecto de la pastoral familiar. Vean lo que dice. El desafío más peligroso viene de la ideología de género, nacida en los ambientes feministas y homosexuales anglosajones y ya difusa ampliamente en el mundo. Según dicha teoría, el sexo biológico no tiene ninguna importancia, no tiene mayor significado que el color del cabello, que además se puede cambiar. Lo que cuenta es el género, o sea, la orientación sexual que cada uno elige libremente y construye según los propios impulsos, tendencias, deseos y preferencias. El supremo valor a tutelar es la libertad de elección. Cada uno debe tener la posibilidad de construir la orientación sexual propia y eventualmente cambiarla durante su vida. Mientras los sexos biológicos son dos solamente, las categorías de comportamiento sexual son numerosas: heterosexual masculina, heterosexual femenina, homosexual, lesbiana, bisexual, transexual, travesti, voyerismo, fluidos también. Estaba en Irlanda unos meses atrás y uno de los principales presentadores de televisión anunció: no se impresionen si la próxima semana vengo vestido de mujer, porque voy a confesar que yo soy fluido, ¿no? De manera que cambio de sexo, ¿no?, de género, ¿no? Sexo no existe. Cambio de género dependiendo de la luna, ¿no? Todas las prácticas son respetables y de legitimidad social. En nombre de la libertad de elección, de la igualdad y de la lucha contra la discriminación, vienen reivindicados los llamados nuevos derechos humanos, y en particular los derechos sexuales y reproductivos, el aborto. Vuelven en esta categoría la legitimación jurídica de las varias formas de convivencia, la familia en todas sus formas, el derecho en todas sus formas, quiere decir que los homosexuales pueden tener matrimonio y adoptar hijos, etc. El derecho al ejercicio estéril de la sexualidad, el matrimonio gay, la anticoncepción, la libertad de abortar, la libertad para todos de adoptar niños, la libertad de procrear artificialmente, está siendo discutido actualmente en Francia ampliarlo a las solteras y a las lesbianas, la represión de la homofobia, la promoción de la libertad sexual de los adolescentes, aún contra la voluntad de sus padres. A las instancias políticas de los varios niveles se les pide gobernar según la perspectiva de género. Desgraciadamente, estas peticiones encuentran una escucha creciente. ONGs, agencias de la ONU para la población, salud y educación, conferencias internacionales de la ONU, el Parlamento Europeo de Estrasburgo, etcétera, hasta ONGs de inspiración cristiana y asociaciones caritativas católicas se dejan tentar por las palabras sacrosantas como dignidad, misericordia, respeto a la libertad, lucha contra la discriminación y la marginación, etcétera, etcétera, ¿no? Ese me parece que es un buen resumen de justamente el proceso de reingeniería social a partir de la educación que estamos sufriendo. Bueno, hasta hace poco, como dice don Eugenio Trujillo, la Iglesia era el baluarte de la lucha contra esta ingeniería educativa y social.
Infelizmente, desde la elección del Papa Francisco, el baluarte parece vacilar. Yo escribí un libro, ahí la capa del libro, El cambio de paradigma del Papa Francisco, continuidad o ruptura en la misión de la Iglesia, balance quinquenal de su pontificado, que si les interesa está disponible en Amazon, ¿no? Y yo supe que Colombia está creciendo tanto y está siendo tan importante que Amazon se está instalando en Colombia. De manera que aprovechen de comprarlo. Todavía aparece el precio en dólares, ¿no? Pero es creo que 7.16, o sea, como 20.000 pesos, ¿es eso? Por lo tanto, probablemente con el correo y eso va a salir 25 o 30, ¿no? Es bien barato. ¿Por qué? Porque yo no gano nada, ¿no? Los únicos que ganan son los del Amazon. Pero en ese libro yo trato justamente de los temas que interesan a los laicos, ¿no? De la mudanza de paradigma que el Papa Francisco está imponiendo. Y el primer tema de los laicos que trata del libro es justamente la defensa de los valores no negociables. Es el capítulo 1, ¿no? Justamente por la importancia que tiene la defensa de esos valores no negociables. El Papa Benedicto XVI, ¿no?, fue quien acuñó la expresión en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis. Él dice que el testimonio público de la fe tiene una importancia particular para los que tienen que tomar decisiones sobre valores fundamentales como el respeto y la defensa de la vida humana, la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, y la libertad de educación de los hijos. Y él le dice, esos valores no son negociables. Fue la primera vez que usó la expresión. Ya había escrito como cardenal en la nota doctrinal sobre algunas cuestiones de la conducta de los católicos en política, y había dicho, cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente. Está en juego la esencia del orden moral. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia, la tutela y promoción de la familia fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto, así también la libertad de los padres en la educación de sus hijos, que es un derecho inalienable, ¿no? Siempre cita los tres, ¿no? Sin embargo, el Papa Francisco, en una entrevista para la Civiltà Católica, el padre Antonio Spadaro, fue la primera entrevista que él dio, larga, que fue prácticamente programática de su pontificado, declaró, no podemos seguir insistiendo solo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos. Es imposible. Yo no he hablado mucho de estas cuestiones y he recibido reproches por ello. Justamente, ¿no? Los fieles estaban esperando de contar con su apoyo en esta batalla, ¿no?, contra el Moloch, el dinosaurio, ¿no?, de la ONU y de todos los organismos internacionales, ¿no? Más adelante, en una entrevista con Eugenio Scalfari, que es el fundador y director de la República, con el cual ya ha tenido varios coloquios, él dijo así, nunca entendí la expresión valores no negociables. Los valores son valores y basta. No puedo decir que entre los dedos de una mano haya uno menos útil que otro. Eso también es falso. Todos los especialistas, ¿no?, que tienen que hacer cirugías en la mano por algún motivo, accidente, lo que sea, dicen que hay una jerarquía entre los dedos, que los que más tienen que tratar de salvar son estos dos, el índice y el pulgar, porque con estos dos podemos hacer miles de cosas, ¿no? Uno no se da cuenta, pero, ¿no? Después, curiosamente, ¿cuál imaginan que es el más importante, el tercero? El más chico de todos, el último, porque es con el cual podemos agarrar cosas, ¿no? Y después los otros dos. Entonces, hay una jerarquía entre los dedos. Por lo tanto, también hay una jerarquía entre los valores,
hay valores no negociables y otros valores que son negociables. Por ejemplo, el Papa habla tanto de ecología y de inmigración. Son temas en los cuales, son técnicos, en los cuales realmente es posible tener posiciones divergentes, porque no entran cuestiones morales inmediatas, ¿no? Entonces, en eso realmente ahí se puede negociar, pero en materia de aborto, en materia de matrimonio o en materia de derecho de los padres a educar a sus hijos, no se puede negociar, punto, ¿no? Es ateo, ¿no? Me refiero a Scalfari. A Scalfari completamente ateo, sí, sí. Una de las cosas que hizo, bueno, otra cosa que en la encíclica Evangelium Gaudium, cuando presentó los desafíos, ¿no? Él decía que había que buscar un nuevo equilibrio, ¿no? Y colocó, ¿cuál era el nuevo equilibrio? Entonces habló emotivamente de la economía, de la desigualdad social, etcétera, y mencionó solo, de paso, el aborto y la familia, ¿no? Es verdad que él ha hecho declaraciones ocasionales en defensa del matrimonio, etcétera, pero después esas son contradichas, primero que las pone a contagotas, ¿no? Y después son contradichas por iniciativas prácticas que le quitan su fuerza, ¿no? Por ejemplo, Juan Pablo II había hecho el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia. Él decidió cerrarlo y abrir uno nuevo con un nombre casi igual, ¿no? Solo que era claramente, y colocó gente completamente de orientación diferente, y un Thomas Jansen, que es el portavoz de los obispos alemanes, ¿no? En la internet, declaró: el Instituto Juan Pablo II para los estudios sobre matrimonio y la familia era conocido como un bastión de la resistencia contra el programa de misericordia de Francisco. Ahora el Papa lo disolvió y fundó uno nuevo, ¿no? Porque justamente es en nombre de la misericordia, ¿no?, que tenemos que aceptar todas estas nuevas formas, ¿no?, irregulares de convivencia, etc., ¿no? Entonces se ve que hay una política, infelizmente, de socavar la resistencia contra el Moloch. Otra cosa que llamó la atención: desde que él asumió el pontificado, hubo grandes debates en países importantes. Francia tiene una primacía intelectual en el mundo occidental, ¿no?, indiscutible. Cuando se discutió el mariage pour tous, ¿no?, el matrimonio para todos, el debate tuvo lugar en mayo del 2013. El Papa Francisco había sido elegido en marzo. No dijo una palabra. Cuando fue sometido el matrimonio homosexual a referéndum en Irlanda, un país que es mayoritariamente católico, ¿no?, el Vaticano no dijo una sola palabra. Y los obispos irlandeses hicieron declaraciones las más vagas posibles, y muchos elementos del clero se pronunciaron abiertamente a favor de votar sí, ¿no?, lo que les llamaban marriage equality, a la igualdad matrimonial, ¿no? Y el Vaticano se limitó a después decir, el cardenal Parolin, ¿no?, que el resultado fue una derrota para la humanidad. Bueno, pero en parte el Vaticano fue también responsable de la derrota, porque no hizo nada, ¿no? En Italia se discutía lo que llaman la ley Cirinà, un proyecto de ley, ¿no?, que no era de matrimonio homosexual, era unión civil para homosexuales, pero con posibilidad de adoptar hijos. Volviendo del Kazajistán, creo que era, le preguntaron si él iba a intervenir en el debate y declaró: no sé cómo están las cosas en el Parlamento. El Papa no se entromete en la política italiana porque el Papa es para todos. En realidad no está respetando eso, porque para la inmigración se está metiendo, y mucho. Lo que yo pienso es lo que piensa la Iglesia y que ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? O sea, no quiere él decirlo personalmente, porque este no es el primer país que hace esta experiencia. Son muchos. O sea, él minimiza además el problema. Eso era un incentivo a católicos,
de izquierda a decir, bueno, vamos a aprobar la ley Chiriná, ¿no? Él dio una entrevista a Dominique Volton, un sociólogo socialista moderado, ateo, francés, ¿no? Publicó el libro, ya está siendo traducido en varios idiomas, y le pregunta Volton al respecto del casamiento entre personas del mismo sexo. El Papa responde: ¿qué pensar del casamiento de personas del mismo sexo? El casamiento es una palabra histórica. Desde siempre en la humanidad y no únicamente en la Iglesia es un hombre y una mujer. Digamos las cosas como son. El casamiento es un hombre con una mujer. Ese es el término preciso. Llamemos unión civil a la unión del mismo sexo, aprobando que la legislación de Italia o de otros países reconozca las uniones civiles. Por ejemplo, él recibió en 2015, en audiencia en Santa Marta, a una transexual española llamada Neria Lejárraga, de Plasencia. Ella le había escrito una carta diciendo que después que había hecho una cirugía y tomaba hormonas, etcétera, para cambiar de sexo, y que se había casado en el civil con otra mujer, ¿no? Que ella era rechazada por los católicos de la ciudad y que el párroco incluso se atravesaba para la vereda del frente. Entonces el Papa recibió la carta, la llamó por teléfono, la invitó a venir al Vaticano, la nunciatura le dio el dinero para el pasaje, ¿no? Y la recibió en compañía de su novia, ¿no? La que está aquí a la izquierda, ¿no? Y después, volviendo de un viaje en Georgia, relató ese encuentro, refiriéndose a la persona en cuestión siempre en masculino, como si el cambio de sexo se hubiese realmente operado. Es necesario decir que es un pecado grave mutilarse, ¿no? Y evidentemente esas operaciones exigen, por lo tanto él estaba probando un pecado grave, ¿no? Bueno, entonces dijo así: él que era una ella, pero ahora es él, ¿no? Y en ningún momento dijo nada de negativo al respecto de ese caso, ¿no? Igualmente desconcertante fue la entrevista que tuvo, le dio una audiencia larga de una media hora a un antiguo alumno argentino del Yayo Grassi, que vino con su compañero homosexual. Más grave todavía fue que el servicio de prensa del Vaticano publicó un comunicado diciendo que la única audiencia concedida en la nunciatura había sido a un antiguo alumno con su familia, reconociendo que eso formaba una familia. ¿Y eso era por qué? Porque él también se había encontrado con Kim Davis, que era una notaria, no era notaria propiamente, trabajaba en el servicio civil y no admitió hacer un casamiento homosexual y fue presa. Entonces el nuncio consiguió que lo viese, que el Papa viese a Kim Davis. Y el Vaticano declaró: no, eso no fue una audiencia, fue un saludo muy breve de cortesía. O sea, el tratamiento no podía haber sido más contrario. Igualmente grave, o peor todavía, porque es una cosa oficial, fue la recepción en el Palacio Apostólico de Xavier Bettel, primer ministro de Luxemburgo, acompañado de su compañero homosexual. Y el Papa los recibió, no hay fotografías del encuentro, pero el Papa los recibió juntos. Pablo Iglesias, ¿saben quién es? Es el líder de Podemos, ¿no? La extrema izquierda española, ¿no? Él publicó la foto de la recepción en su cuenta Twitter, ¿no? Y dijo: boom, comparen con aquí que el cardenal Cañizares, ¿no?, dice que los gays se van al infierno, ¿no? Diciendo, vean la diferencia, ¿no? Y después en otro tuit, él declaró, había un debate respecto si la televisión nacional debía continuar a pasar la misa católica los domingos, ¿no?,
Y él dijo, bueno, si son las misas de Cañizares, claro que no, pero si fueran misas del Papa, hasta yo iría a asistir, ¿no? Ese es el líder de la extrema izquierda, ¿no? Más grave por ciertos lados, el propio Vaticano, el Pontificio Concilio para la Familia, que también desapareció, fue integrado en ese mega dicasterio, publicó un manual de educación sexual que tiene fotografías realmente, no las puedo colocar aquí, porque son escandalosas, absolutamente escandalosas. Se llama el lugar del encuentro, ¿no? En todo el manual fue hecho por la Universidad San Antonio de Murcia, ¿no? Y el Vaticano lo asumió. No hace ninguna mención de los 10 mandamientos, el sexto, el nono sobre todo, ni del carácter pecaminoso y antinatural de las relaciones homosexuales, ¿no? Y todo el mundo quedó escandalizado por el carácter sensual y gráficamente explícito, ¿no? Un psiquiatra norteamericano, Rick Fitzgibbon, que justamente era profesor en el Instituto Juan Pablo II sobre el matrimonio, él dijo: quedé particularmente chocado con las imágenes, algunas de las cuales son claramente pornográficas. Ese abordaje obsceno o pornográfico abusa psicológica y espiritualmente de los jóvenes. Como profesional que he tratado de sacerdotes abusadores como de víctimas de abuso sexual en la iglesia, lo que juzgué especialmente alarmante fue que las imágenes pornográficas de ese programa son similares a las utilizadas por los adultos que son abusadores sexuales de adolescentes. Y Judy Brown, que es presidente de la American Life League, uno de los grandes movimientos pro vida americanos, declaró en un comunicado de prensa: ya es bastante malo que Planned Parenthood, se sabe, la fundación americana que es la mayor proveedora de abortos en el mundo, promueva formas perversas de educación sexual en nuestras escuelas, pero que sea el Vaticano quien transita ese camino es un escenario de pesadilla. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Bueno, el brazo dado a la homosexualidad y a los homosexuales llega al punto de que el dicasterio del Vaticano, que se ocupa de todas las comunicaciones, por lo tanto del Vatican Media, del Vatican News, de la Radio Vaticana y de esos tres, y también el portavoz del Vaticano, está incluido, contrató como empresa para diseñar toda la nueva arquitectura de toda la comunicación vaticana, esa empresa Accenture, ¿no? Que recibió, es mundialmente conocida por promover la política lobby, dice ahí, ¿no? Orgullo homosexual, ¿no? Orgullo en Accenture, siendo un aliado de los LGBT, ¿no? Ellos recibieron el premio en 2013, el premio al empleador más gay-friendly, ¿no? Amigo de los homosexuales, en Gran Bretaña. Y en 2016, el de mejor lugar de trabajo LGBT en Irlanda. Esos fueron los que contrataron, ¿no? Como si no hubiese millares de otras empresas similares, ¿no? Y, por un cierto lado, el peor escándalo fue el pesebre, ¿no? De Navidad del año pasado, que fue dedicado a las obras de misericordia, una de las cuales era vestir al desnudo, solo que en el pesebre la Virgen y el niño están allá atrás, y lo que aparecía más era ese hombre desnudo, ¿no? Que parece evidentemente con el cuerpo depilado, ¿no? Modelado en una academia de musculación, que la media secular, ¿no? Calificó el conjunto como pesebre filo gay. Y el presidente del movimiento Arcigay de Italia, ¿no? Que es el movimiento de promoción de los homosexuales en Italia, confesó que la presencia del pesebre vaticano constituyó para ellos un motivo para estar aún más felices. Para la comunidad homosexual y transexual es un símbolo importante de inclusión e integración. O sea,
el Vaticano, que era el baluarte en la defensa de la familia, ¿no?, parece el mejor amigo del... ¿no? Es impresionante. Bueno, ¿qué hacer? Resistir. Tenemos pleno derecho a resistir, ¿no? No se puede apenas quedar perplejos, es posible resistir por el modelo enseñado por San Pablo. Ustedes saben que San Pedro, en un momento de confusión, comenzó a restaurar costumbres judaicas dentro de la iglesia primitiva y creó una confusión doctrinal de si esas cosas eran obligatorias en la nueva ley, las exigencias de la antigua ley. Y viendo el peligro que corría la iglesia con esa confusión doctrinaria, San Pablo, en la epístola de los Gálatas, le dice que él lo enfrentó cara a cara, le resistió cara a cara, ¿no? No se trata, evidentemente, de poner en discusión la autoridad pontificia, ¿no? Nuestro amor y nuestra veneración crece, ¿no? Sino es el propio amor al papado que nos debe llevar a la resistencia a los gestos, declaraciones, estrategias políticas y pastorales que son contrarias a la enseñanza tradicional de la Iglesia. Si es verdad que ninguna herejía puede ser enseñada infaliblemente por los papas, eso el Espíritu Santo no lo puede permitir, ¿no?, que quiera hacer un dogma de fe que sea, ¿no?, herético. También es verdad que un papa puede equivocarse si no hace uso del carisma de la infalibilidad, ¿no? Por lo tanto, en la vida diaria a fortiori. O porque aborda una cuestión que no está protegida por la infalibilidad, como sería la inmigración o la ecología. Y en ese caso, por amor a la verdad y a la Iglesia, los fieles pueden y deben resistir. Y el modelo de resistencia fue la declaración de resistencia del profesor Plinio Correa de Oliveira a la Ostpolitik del Papa Paulo VI, ¿no?, en que decía, de rodillas delante del Papa, ¿no?, mirándolo a los ojos, decimos, nuestra alma es vuestra, nuestra vida es vuestra, mandándoos lo que queráis, solo no nos mandéis que crucemos los brazos delante del lobo rojo que embiste, ¿no? Nosotros podemos decir lo mismo al Papa Francisco, ¿no?, de rodillas, mirando con veneración la figura del como Papa, que lo reconocemos como tal, ¿no?, pero decirle, mándenos lo que quiera, solo nos mande de aceptar la mudanza de paradigma, el cambio de paradigma, ¿no?, que está imponiendo en todas estas cuestiones que hemos discutido. Una de las cosas que debe darnos entera confianza en medio del torbellino tan bien descrito por don Eugenio Trujillo es que la Iglesia es una institución santa compuesta de pecadores. No fue prometida a la Iglesia la impecabilidad, fue prometida al Papa la infalibilidad con requisitos muy precisos, ¿no? Pero la Iglesia tiene la garantía de la indefectibilidad, quiere decir que ella nunca va a dejar de cumplir con su misión, basado en la última frase del Evangelio de San Mateo, ¿no? Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, ¿no? Por lo tanto, la Iglesia en ningún momento puede perder la fe, tampoco puede perder los sacramentos, ni puede perder la sucesión apostólica, ¿no?, la jerarquía. Esos son los tres elementos esenciales de la Iglesia que no pueden perder. Por lo tanto, en medio de la borrasca en que estuvimos como los apóstoles, ¿no?, en la barca, tenemos que confiar que nuestro Señor está durmiendo, ¿no?, y que Él sabrá, ¿no?, cuándo va a querer restablecer las cosas a la orden normal. Pero Él quiere de nosotros, ¿no?, esta fuerza de la fe para resistir, y eso es una de las grandes glorias de los que vivimos este tiempo, de tener que resistir, ¿no?, en medio de la mayor crisis tal vez que la Iglesia haya pasado en 2000 años de historia. Y teniendo la certeza de que, como Nuestra Señora prometió en Fátima, al fin su inmaculado corazón triunfará. Muchas gracias por la atención.